Le doy el pase a mi colega Catherine Mendoza del medio Cusco Post de la región Cusco. Adelante, Catherine. Muy buenas noches a toda la audiencia de la red de medios digitales. Buenas noches, Carlos, Mabel, y buenas noches, doctor Hermano Ceballos. Buenas noches. Doctor, personalmente considero que la salud y la educación son pieza clave para el desarrollo del país. Y usted, estando encargado de la asesoría de salud hacia un candidato Pedro Castillo, pienso que su labor es crucial e importante, sobre todo ahora que la pandemia nos está dejando un panorama totalmente desolador. Estamos atravesando desempleo, estamos atravesando bajas en lo que es el personal sanitario, hospitales que están a medio equipar. Yo quería preguntarle a usted, ¿cuál es el planteamiento con el que va a iniciar Perú Libre, si en caso sea proclamado, para afrontar todos estos puntos neurálgicos que está atravesando el país en todas las regiones? ¿Cómo va a articular poder salvar de alguna forma la crisis de la pandemia, la alimentación de los niños, el desempleo? ¿Qué estrategia a corto plazo han pensado? Sí, hay un plan que es el plan para los primeros 100 días, que es un plan que incluye dos aspectos. El enfoque de la pandemia, como había señalado, es el tema de las vacunas, es el tema de repotenciar la atención médica primaria con brigadas que salgan a la comunidad, promover la organización de la sociedad civil a través de las asambleas locales, trabajar mucho con el tema del oxígeno, donde necesitamos generar una provisión de oxígeno suficiente, no solamente para las unidades de cuidados intensivos, sino para unidades de cuidados intermedios, con cánulas de alto flujo, distribuir KN95, que son las mascarillas que se usan para que nuestro pueblo, que generalmente tiene que salir a trabajar todos los días y transportarse, pueda tener esto a mano. Generar los albergues temporales de oxigenación para que nuestra gente tiene mucho miedo de ir a los hospitales, pueda ahí contener el tema. Pero este tema de la pandemia no puede desligarse de la necesidad de avanzar hacia una profunda reforma del sector salud. Y esto significa 3 o 4 cosas, para ser muy breve. La primera, necesitamos una integración funcional de los subsistemas que tenemos en salud. No puede ser que la seguridad social funcione por un lado, el Ministerio de Salud por otro, la sanidad y las Fuerzas Armadas por otro lado. Hay que afirmar el rol rector del Ministerio de Salud porque tenemos que avanzar hacia un sistema integrado, universal y gratuito y descentralizado en nuestro país. Quiere decir, hay que tomar las previsiones para el incremento de presupuesto. Actualmente el gasto en salud de nuestro país está por debajo del promedio latinoamericano. Y esto es, el gasto en bolsillo del ciudadano para cuidar su salud es también demasiado alto, no debería esto ser así. Para nosotros la salud debe ser gratuita y el Estado tiene que elevar sus presupuestos. Pero junto con elevar los presupuestos necesitamos trabajar en la descentralización de la salud, necesitamos ir cerrando brechas y para esto hay que apoyarse en los gobiernos regionales, ¿no? Y completar los procesos de descentralización, fortalecer los consejos regionales de salud, fortalecer el rol de los consejos regionales para que no solo estén pintados, sino también puedan intervenir en las políticas sanitarias. Y no solamente a nivel regional, sino también a nivel local. Tenemos que cambiar el chip de que primero Lima decide, después los gobiernos regionales, locales y después los centros poblados. Tiene que empezar a decidirse y a escucharse las necesidades de los lugares más alejados y del ciudadano común y está más alejado y está en general más desprotegido. Hay que manejar una política, por otro lado, de recursos humanos muy efectiva. Este plan general va a estar plasmado en 10 puntos que va a señalar el profesor Castillo. En primer lugar, que la gratuidad para los pacientes COVID sea real, no que tenga que gastar el paciente, que va y le dan la receta y tiene que ir a comprar en la esquina, eso se tiene que terminar. Hay que ver una política de abastecimiento en medicamentos, garantizar que los estudios complementarios se den y sean gratuitos para los pacientes. Hay que atender también a los pacientes no COVID que se están embalsando. Hay muchas enfermedades crónicas que no están siendo tratadas. Ha bajado en un 50% las consultas externas.
Es decir, que nos está generando un gran problema a las enfermedades crónicas, ya la mortalidad materna se ha disparado, entonces hay que manejar una estrategia de ampliación de horarios de atención, hay que contratar más personal en el sector salud. ¿Cuánto va a costar todo eso? Está también estudiado, está tomando los remanentes que quedan hasta el momento de la ejecución del gasto destinado para el COVID, que en nuestro país para este año es alrededor de 5.200 millones, va a tener que agregársele necesariamente 3.000 millones para poder completar un presupuesto mínimo para reforzar la atención en el primer nivel y también mejorar los niveles de contención en el nivel hospitalario. Esto nos preocupa mucho porque si hay un incremento de los contagios en una tercera ola, vamos a tener que disponer mayor cantidad de presupuesto para enfrentar esta situación, ¿no? En fin, es un paquete de medidas que sería un poquito largo detallarlas, pero que ya están diseñadas para poder enfrentar a partir del 28 de julio los 100 primeros días. Claro, hablando justamente de esta tercera ola que definitivamente es inminente porque ya muchos países han sucumbido ante esta nueva tercera ola de contagios. La variante Delta se ha detectado en Arequipa y algunos casos en Lima. Acá en Cusco también hubo un rumor que se había detectado, pero la población no está informada del todo, a menos que sea por su propia cuenta, que esté indagando sobre el tema, no conoce sobre los riesgos de esta variante. Muy aparte del primer nivel de atención, creo que dentro de esto también estamos los comunicadores. ¿Cuál sería la estrategia comunicacional para que esta información llegue a toda la población y se informe acertadamente sobre los riesgos que viene con esta tercera ola y esta variante y tal vez otras variantes que van a llegar al país? Bueno, es innegable la estrategia comunicacional que necesitamos lograr que los medios de comunicación puedan transmitirle con claridad a la población la necesidad de desarrollar toda una estrategia preventiva para evitar los contagios, ¿no? Esto significa hablarle de lo que es la vacunación, la necesidad de que va a ser respaldada por el Estado, la idea del distanciamiento social y todas estas medidas que ya se han difundido, pero no lo suficientemente. Todavía, como yo señalaba antes, tenemos un 30, casi un 40% de la población que es reactiva a vacunarse, no quiere vacunarse, no tiene confianza en la vacunación. Y sobre todo en las comunidades nativas se ha visto, ¿no? Esta reacción hacia la vacuna, que ellos no quieren vacunarse. ¿Cómo están viendo ustedes este tema? Claro, en primer lugar el enfoque, y esto es muy buena la pregunta, porque el enfoque de las políticas sanitarias tiene que ser pluricultural, respetando las costumbres de la comunidad, respetando el idioma de la comunidad, y el ministerio tiene que llegar a estos sectores más alejados que generalmente están muy descuidados y son muy vulnerables. Y hay que apoyarse, y este es un elemento diferenciado en la estrategia del profesor Castillo y de Perú Libre, que es apoyarse en la comunidad. Antes teníamos 60.000 promotores de salud. Actualmente los promotores han sido descuidados, tenemos solo 25.000 promotores, necesitamos desarrollar esta estrategia de formar promotores de salud, de incentivar la participación ciudadana, no solo en la ejecución, sino en la elaboración de las estrategias. Para eso queremos hablar de las asambleas locales de salud, hay un representante de la comunidad, un representante del Ministerio de Salud, y de las brigadas que tienen que ir a motivar la participación ciudadana, porque nadie sabe mejor que el ciudadano los problemas que se están presentando en la comunidad. Nadie genera mayor confianza en el ciudadano que los líderes locales. Entonces, esto también es parte de la estrategia comunicacional, acercarse al pueblo, conversar con ellos de manera directa, hablarle a los líderes, ganarse a los líderes para que trabajen con la comunidad, los convenzan de la necesidad de participar en las campañas de vacunación, en las campañas preventivas, en la detección de los contagios para evitar mayor cantidad de contactos. Esta es una labor que en los últimos años se ha ido descuidando cada vez más en nuestro país y que necesitamos resolverla. Pero además con un concepto diferente, y cuando hablamos de cambio constitucional, por eso le estamos señalando. La salud no puede ser un servicio, la salud no se le puede dejar a efectores privados. En buena hora que esté el sector privado y que actúe de manera suplementaria para los que tienen recursos,
pero el Estado debe garantizar la salud, debe garantizar que el ciudadano esté correctamente informado, que tenga todos los elementos para proteger su salud, ¿no? Entonces, esta es una tarea no fácil, pero creo que es lo más seguro y lo que a mediano y largo plazo nos va a dar más réditos, que es hacer una alianza con nuestro pueblo y hacer que nuestro pueblo se movilice y defienda también su salud al lado de el médico, la enfermera, el técnico de salud que tiene que identificarse con estas necesidades de la gente. El comunicarnos directamente con nuestro pueblo, además de lanzar una campaña por todos los medios, es fundamental. Claro, hay otro tema también neurálgico que es la salud mental. Los niños de 0 a 5 años están presentando actualmente un retardo en lo que es habilidades sociales debido al confinamiento. También los escolares están siendo más resilientes y, como no, los padres y las madres sobre todo están sufriendo estrés, ansiedad en las casas. ¿Cómo van a ustedes plantear alguna alternativa para poder paliar un poco todas estas consecuencias de la pandemia? Por supuesto, hay un tema muy grave en salud mental. De hecho, el 50% de las personas han señalado la necesidad de requerir algún tipo de soporte mental luego de la pandemia, ¿no? Que ha golpeado duramente. Digo la salud mental porque también tenemos problemas en la salud bucal y otros temas que están embalsados, ¿no? En el tema de la salud mental, para que tengamos una idea de la magnitud de este problema, en nuestro país tenemos algo así como 1.052 psiquiatras en nuestro país, de los cuales 700 están en Lima y de los 700, 400 trabajan solo en el sector privado. Es decir, el descuido de la salud mental en lo que son profesionales, médicos especializados, es terrible. Lo que sí tenemos, pero tenemos y lo que pocas cobra plazas también un psiquiatra, ¿no? Porque un psiquiatra es carísimo, es inaccesible prácticamente. Sin embargo, tenemos sí en nuestro país cerca de 25.000 psicólogos en nuestro país, que también son profesionales de salud mental y tenemos que utilizar de manera muy seria sus recursos. Sin embargo, menos del 30% de estos psicólogos tienen plazas en las instituciones del Estado. Entonces hay que ampliar esto y hay que diseñar una política preventiva en salud mental. Los centros comunitarios de salud mental, los 230 centros comunitarios, que es un avance de alguna manera porque esto nos ha descentralizado, es absolutamente insuficiente. Necesitamos sacar la salud mental a la gente, generar niveles de intercambio entre especialistas y profesionales, pero dentro de la comunidad, ¿no? Para poder paliar esta situación. No hay otra manera en lo inmediato, en estos 100 primeros días, que incrementar el número de psicólogos en el Ministerio de Salud y desarrollar una estrategia preventiva, que es lo que más rédito nos va a dar. No tratar solo a los enfermos ya diagnosticados con salud mental, sino alentar formas que nos eviten que los problemas, los primeros síntomas se agraven en nuestra población, que no son pocos, porque además se nos ha incrementado el número de maltratos infantiles, de maltratos en la familia, se han incrementado los divorcios en nuestro país. Es una situación muy grave, pero que no se atiende hace muchos años y mucho menos en la pandemia. Y bueno, agudizados también por la falta de empleo. Ha habido un montón de despidos durante esta pandemia, ¿no? Y cómo le decimos a una madre desempleada que cuide de su hijo, que ampare la salud mental y que también cuide que esté bien nutrido si no tiene dinero para comer. Bueno, por supuesto, tenemos casi 3 millones de desocupados en nuestro país fruto de la pandemia, pero además de los desocupados, tenemos el estrés de trabajo precario. Hay cientos de miles de trabajadores que tienen que renovar su contrato cada 2 o 3 meses. Y esto sumado a que la forma laboral en nuestro país de trabajo precario no le genera ningún tipo de estabilidad mental tampoco a las personas. El Estado no se ha responsabilizado tampoco del maltrato a la mujer en nuestro país, ¿no? Una mujer es maltratada, va, se queja, pero no hay ningún nivel de contención, tiene que volver después al hogar. No hay equipos para tratar mentalmente al agresor tampoco. Y entonces, claro, entramos en un círculo vicioso donde hemos normalizado el maltrato a la mujer, no solo físico, sino psicológico, ¿no? El Estado le ha sacado el cuerpo totalmente a este problema, ¿no? Entonces, claro, después nos sorprendemos por los feminicidios.
Una última pregunta, doctor. ¿Usted cree que, bueno, últimamente han estado saliendo estas marchas multitudinarias, tanto de Perú Libre como de Fuerza Popular? ¿Usted cree que Pedro Castillo, al haber presenciado pues estas marchas de la otra facción de Fuerza Popular, lo haya convencido de alejarse del ideario de Perú Libre y centrarse en su plan de gobierno, de su equipo técnico? No, yo creo que, bueno, primero, no hay una contradicción entre las propuestas que se hacen para los 100 primeros días y que esto signifique bajar las banderas que ha levantado el profesor Pedro Castillo. Yo soy convencido de que este país necesita cambios profundos y necesita un cambio en la Constitución. No creo yo en retoques cuando hay tanta inequidad y tanta marginación en mi país. Pero claro, para esto hay que buscar consensos, para esto hay que buscar convencer a la gran mayoría del país de iniciar este proceso. Sabemos que estamos saliendo de una campaña donde se ha mentido a la población de manera sistemática, donde se le ha dicho que Pedro Castillo es un terrorista, de que Pedro Castillo va a destruir la economía, que le va a quitar las casas a la gente, que le va a quitar los ahorros, que va a quedarse con las pensiones, una serie de mentiras. Y estoy seguro que mucha de la votación que se ha dado al fujimorismo viene de este sector que tenía miedo por esta enorme campaña que no se ha visto en América Latina hace muchos años para tratar de desprestigiar a un candidato. ¿Por qué? Porque en nuestro país hay grupos de poder, ¿no?, que no quieren perder sus privilegios. Entonces, como se habla acá de la necesidad de, por ejemplo, que el Estado de manera soberana pueda conversar sobre los contratos ley que no le permiten al Estado ni siquiera conversar con la empresa cuánto vas a pagar de tributos de acuerdo a una realidad que va cambiando, o que el Estado pueda mínimamente ser regulador o planificador de la economía. Entonces le están vendiendo esta campaña a la gente. Pedro Castillo ha señalado la necesidad de buscar la unidad, de buscar consensos, de ceñirnos al respeto a la propiedad privada, pero esto no significa que Pedro Castillo ha renunciado, y yo estoy convencido que no lo hará, a la necesidad de cambios profundos en nuestro país, pero todo con el pueblo, acompañado por la gente, y yo estoy, repito, persuadido absolutamente de que aquí no va a haber ninguna traición y que finalmente Pedro Castillo va a conducir los cambios que necesita nuestro país. Doctor Ceballos, muchísimas gracias.